Bien, vamos a iniciar la sesión primeramente explicando de que en el ámbito estadístico se puede enfocar dos aspectos básicos. La estadística, por una parte, es 50% los cálculos matemáticos, los procedimientos matemáticos, y el otro 50% es el análisis y la interpretación de resultados. Entonces, recuerden de que nosotros actualmente contamos con muchos softwares estadísticos, ¿no? Pero para poder utilizar los softwares estadísticos es necesario que todos nosotros sepamos la parte teórica, sepamos los conceptos, sepamos los principios, los fundamentos teóricos para poder utilizar estos softwares. Si no conocemos la teoría, no conocemos los procedimientos de manejo, no vamos a poder utilizarlo un software estadístico. Un software estadístico es de fácil manejo y entendimiento, siempre y cuando el analista haya llevado un curso previo de estadística o en su caso equivalente, haberlo estudiado el curso, ¿no? Haber leído toda la parte conceptual, la parte procedimental. El software lo único que nos hace es nos agiliza el tiempo de cálculo de los resultados y nos da fríamente, aquí están los resultados y vean ustedes qué hacen, si les sirve, no les sirve, cómo lo interpretan, cómo lo aplican. Ya queda en manos, digamos, de la responsabilidad del analista. El uso de los resultados del software queda, como les vuelvo a repetir, en manos y responsabilidad del analista que está realizando el estudio. Entonces, vamos a primeramente ver conceptos básicos. Voy a compartir. La importancia de la estadística es, se centra pues en que todos los trabajos de investigación y en ese campo las tesis que van a desarrollar ustedes tienen que tener un soporte sólido en la parte estadística. La estadística se utiliza en los trabajos de investigación desde la etapa de planeamiento, desde la etapa de planeamiento de la investigación, en la determinación del tamaño de la muestra, en las técnicas de muestreo, en el diseño de la investigación, en la obtención de datos y en el análisis e interpretación de resultados. Entonces, la estadística es una herramienta fundamental para hacer investigación y la investigación pues es parte del desarrollo tecnológico. Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora algunos conceptos básicos que son muy importantes para poder entender y manejar la estadística. Aquí vamos a ver algunos conceptos básicos generales de la estadística. Dice que la estadística es un conjunto de métodos para llevar a cabo decisiones adecuadas frente a la incertidumbre. Ese es un concepto orientado al campo de la probabilidad. Ingeniero, disculpe. Pregúntame. Ingeniero Walter, disculpe, no se muestra nada de lo que está compartiendo. ¿Está compartiendo todavía? Sí, a ver, un momentito, un momentito.
Ya, ahora sí, ingeniero. Gracias. Ya, ahora, correcto. Ya. Sí, sí. Bien. Entonces, estábamos viendo los conceptos básicos. Este, dentro de todo ello, por ejemplo, un concepto dice que la estadística es la metodología, es la tecnología del método científico. Se dice que la estadística es la tecnología del método científico es porque en las diferentes etapas del método científico intervienen métodos estadísticos, ¿no? Finalmente podemos ver ahí un último concepto de que dice, puede establecerse entonces que la estadística comprende el conjunto de métodos y procedimientos para obtener, describir e interpretar grupos de datos. Hasta ahí es la estadística descriptiva, para basar decisiones y predecir fenómenos que pueden expresarse en forma cuantitativa. La segunda parte corresponde a la estadística inferencial. Bien, los objetivos de la estadística. Los datos estadísticos se recopilan para fines prácticos de tipo descriptivo y de conocimiento científico cuando son inductivos, aun cuando no siempre es fácil delimitar ambos objetivos. El primero comprende la descripción numérica sucinta de las características de grandes conjuntos de observaciones. En el aspecto científico se considera el análisis objetivo de los datos experimentales y de los fenómenos observados, con el objeto de formar un concepto del universo y adoptar decisiones basadas en la información proporcionada por los datos de la muestra. En la estadística aplicada, en la estadística inferencial, el principio científico se basa pues en que a partir de datos de una muestra, nosotros podemos inferir los valores o los datos poblacionales. La oleada de probabilidades permite generalizar conclusiones solo en la población a base de la información resultante de una muestra. Si los resultados de un experimento difieren de los esperados, ¿es significativa la diferencia para rechazar la teoría? Ese es un ejemplo claro de una inferencia estadística. Veamos el concepto de estadística descriptiva. La estadística descriptiva la constituyen ciertas técnicas de carácter deductivo que nos permite describir y analizar un grupo de datos provenientes de una muestra. Comprende fundamentalmente las distribuciones de frecuencia, los gráficos, las medidas de centralización y las medidas de variabilidad. Esos son como se dice, los módulos de la estadística descriptiva. La parte de distribución de frecuencias, uno. En base a eso se construyen los gráficos, luego las medidas de centralización y las medidas de variabilidad. Esos son los módulos principales de la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es un ámbito muy grande, muy amplio. La estadística inferencial es parte de la estadística que comprende métodos y técnicas a través de los cuales se extraen conclusiones relativas a una población a partir de una muestra. También se puede decir que es el procedimiento mediante el cual se llega a decisiones acerca de grandes volúmenes de datos, examinando solo una porción de ellos, o sea, a partir de la muestra. O sea, nosotros, por ejemplo, tomando una muestra de un lote por ejemplo, tenemos un lote de 10.000 sacos de azúcar, ¿no? Tenemos un lote de 10.000 sacos de azúcar y no vamos a inspeccionar pues los 10.000 sacos para ver si rechazamos o aceptamos el lote. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra, y a partir de los datos que obtenemos de esa muestra, analizando la información de la muestra, nosotros vamos a rechazar o aceptar el lote de 10.000 sacos de azúcar. Esa es una aplicación clásica de la estadística inferencial.
Otro concepto muy importante son los conceptos de población y muestra. Entonces, se define como el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen una característica común observable, ¿no? Ese es el concepto correcto de lo que es población en términos estadísticos. Por otro lado, también se conoce, muchos textos de estadística mencionan población finita y población infinita, ¿no? Entonces, al respecto hay un criterio que está establecido en los textos. Una población es finita cuando está constituido por un número determinado o limitado de elementos, el mismo que es considerado como relativamente pequeño. Las poblaciones con cantidades de elementos menores o iguales a 100.000 se consideran como finitas, y los que son mayores se consideran como infinitas. Esos son criterios básicos, no responden, digamos, a teoremas, sino solamente son, digamos, orientaciones que nos dan para establecer poblaciones finitas e infinitas. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte representativa de la población o universo. Es un subconjunto de la población. La toma de muestra de una población requiere del empleo de técnicas de muestreo para poder determinar tamaños de muestra con un nivel de confianza asociado a una población definida. En la primera parte, cuando decimos muestra, es una parte representativa de la población. ¿Qué quiere decir representativa? Una muestra no es cualquier cosa. No, yo puedo tomar aleatoriamente, digo, bueno, yo tomo esto de muestra, eso no es muestra. Para que una muestra sea representativa, tiene que cumplirse dos criterios básicos. Uno, que la determinación del tamaño de muestra tiene que hacerse utilizando una técnica de muestreo. Generalmente las técnicas de muestreo que garantizan, digamos, la confiabilidad del tamaño de muestra tiene que ser una técnica de muestreo probabilística. Entonces, para que una muestra sea representativa, tiene que haberse utilizado una técnica de muestreo. Y el segundo punto es, para que una muestra sea representativa, el tamaño debe ser respetado, el tamaño de la muestra debe ser respetado. No debe de disminuirse ni incrementarse por ninguna razón, simplemente debe ser respetado. Esa es una muestra representativa. Aquí tenemos un esquema gráfico de lo que es población y muestra. La población es un conjunto de individuos, elementos o unidades que presentan características comunes o observables, ¿no? Y de ahí salen las unidades de análisis. Y una muestra es un subconjunto de la población. ¿Qué son las distribuciones aleatorias? Una variable aleatoria es una función matemática cuyo rango son valores definidos por números reales y cuyo dominio es el espacio muestral asociado a un experimento. Esto responde a un principio probabilístico. Toda variable aleatoria se define en el espacio muestral asociado a un experimento y sus valores son números reales. Sea I cualquier número real, sea A cualquier intervalo, entonces el conjunto de la totalidad de resultados posibles del experimento en el espacio muestral S para el valor de la variable igual a I tiene una probabilidad bien definida y de igual forma se cumple para el conjunto de datos los resultados del experimento en el espacio muestral S, donde los valores de la variable están en el intervalo A. Las variables son atributos de nuestro objeto de estudio que deseamos investigar. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. La definición inicial que estamos planteando es una definición en el campo probabilístico, en el campo matemático. Pero en el campo
En el campo subjetivo, ¿no? Las variables vienen a ser las características de las unidades de análisis que queremos estudiar. Y esas características generalmente son cualitativas y cuantitativas. Y estas características son las que vamos a estudiar a continuación. Y primeramente vamos a ver su definición. ¿Qué son las variables cualitativas? Son atributos susceptibles de ser expresados mediante palabras, ocupación, nacionalidad, sexo, estado civil, etc. Solo se puede contar, no son mensurables, o sea, no se puede medir. Pueden ser de carácter ordinal aquellos que consideran el orden en sus categorías de clasificación, por ejemplo, grado de instrucción, entre otros. O nominal, aquellas que no consideran un orden en sus categorías de clasificación, o sea, son solamente de nombre, por ejemplo, estado civil, entre otros. Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan numéricamente y denotan cantidad, o sea, son las que se pueden medir. Pueden ser discretas, por ejemplo, número de hijos, cantidad de dinero, porcentajes, entre otros, o pueden ser continuas, la edad, el peso, el volumen, la estatura, la temperatura, entre otros. Entonces, una clasificación de las variables aleatorias consiste pues en establecer dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las diferencias son en que las variables cualitativas no son números. En cambio, las variables cuantitativas sí son números. Y por otro lado, las variables cuantitativas siempre son el resultado de la medición con el uso de algún instrumento. En cambio, las cualitativas no. Veamos aquí algunos ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, ¿no? Habíamos visto acá en el punto anterior, las variables cualitativas se clasifican en variables ordinales y nominales, y las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las variables discretas, tenemos aquí algunos ejemplos, cumplen las siguientes propiedades. El número de valores para los cuales Y tiene una probabilidad positiva es definido o a lo más es finito o a lo más infinito numerable. Y cada intervalo finito de los números reales contienen a lo más un número finito de los valores de Y. Si el intervalo no contiene ni un solo de los valores de Y, entonces su probabilidad es cero. Veamos aquí ejemplos de variables discretas con sus unidades de medida. Generalmente las variables discretas son todos los que son conteos. Número de alumnos por aula, número de viviendas por calle, número de hijos por familia, número de turistas por año, número de facturas por día, número de llamadas por hora. Entonces, si ustedes evalúan estas variables, todas estas variables son valores enteros. Por ejemplo, número de alumnos por aula, los resultados de esa variable todos van a ser enteros. No podemos decir que en un aula hay pues 3.45 alumnos, ¿no? Sería absurdo. Número de viviendas por calle, número de hijos, por ejemplo, en el número de hijos por familia, es bien clara la definición. En ninguna familia nosotros podemos contabilizar que hay 2.48 hijos. O es 2 o es 3, ¿no? Son valores enteros. Esos son características de las variables discretas, donde los valores generalmente son numéricos. Las variables continuas. Resumiendo en términos generales, las variables continuas son aquellos valores que se obtienen con el uso de algún instrumento de medición. Entonces, si yo tengo un dato, yo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo se ha obtenido este dato?
Si ese dato se ha obtenido utilizando un instrumento de medición, ese dato corresponde a una variable continua, porque son mediciones. En ese campo, las mediciones pueden tener n decimales, y la cantidad de decimales que va a tener esa medición va a estar en función al grado de sensibilidad que se utiliza en la medición. Por ejemplo, yo traigo una balanza que tiene un dígito, le digo, a ver, alumno León de acuicultura, suba la balanza y la balanza me va a mostrar un peso con un decimal. Al costado yo puedo tener una balanza digital con 3 decimales. Le digo, a ver, alumno León, suba la balanza con 3 decimales y su resultado del peso me va a salir con 3 decimales. Y si tuviera una balanza con 6 decimales, al costado pongo una balanza con 6 decimales y lo subo al alumno León a la balanza con 6 decimales y me va a salir su peso con 6 decimales. Y si tuviera una balanza con 12 decimales al costado, sube la balanza con 12 decimales y el peso va a salir con 12 decimales. Al final, los resultados de la medición va a estar en función al grado de sensibilidad del instrumento que estoy utilizando. Veamos algunos ejemplos de variables continuas. Por ejemplo, el peso de bolsas de azúcar de 1 kilogramo. Unidad de medida, kilogramos. ¿Qué instrumento utilizo para encontrar estos datos? Una balanza. Una balanza. Otra variable, estatura de los alumnos de la UNPB. Esperemos unos instantes. El ingeniero ha apagado el audio. Seguramente ha ocurrido alguna situación fuera de lo normal. Esperemos un instante, por favor. Ingeniero Blas, ¿dónde está? Apagado. Ahora sí, ¿Ya? ahora sí se le escucha, pero ya no se Ya, ve correcto. la diapositiva. Se había desactivado el audio. Ah, caramba. Bien, estábamos explicando la variable continua y le mencionaba de que una variable continua es el resultado pues de la medición utilizando un instrumento. O sea, un dato estadístico que yo tengo, me pregunto, ¿cómo fue obtenido este dato? Si ese dato se ha obtenido utilizando un instrumento de medición, es una variable continua. Veamos el primer ejemplo. El peso de las bolsas de azúcar de 1 kilogramo, ¿no? La variable va a ser peso de bolsas de azúcar, ¿no? Unidad de medida va a estar en kilogramos. ¿Qué instrumento he utilizado para obtener esos datos? Una balanza, una balanza. La segunda variable, estatura de los alumnos de la UNFB. Unidad de medida, centímetros. ¿Qué instrumento he utilizado para obtener esos datos? El metro. Y igual, por ejemplo, la temperatura de la cerveza helada. Unidad de medida, grados centígrados. ¿Qué instrumento he utilizado para obtener esos datos? El termómetro. Entonces, esas son las características fundamentales de una variable continua. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Bien, seguimos. En este esquema tenemos la clasificación de las variables, ¿no? Las variables aleatorias se clasifican en dos grandes grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en variable cualitativa ordinal y variable cualitativa nominal. Y las variables cuantitativas se clasifican en variables continuas y variables discretas, ¿no? Esa es una de las formas como se clasifican las variables. Hay varias formas de clasificar las variables. Ustedes de repente en otro libro pueden encontrar otra clasificación de variables. Pues la que estamos mostrando es una de ellas. Bien, veamos algunos ejemplos de variables cualitativas ordinales. Las variables cualitativas ordinales, sus datos no son números, son letras, son códigos, son palabras. Por ejemplo, una variable cualitativa ordinal es grado de instrucción. Grado de instrucción es una variable cualitativa ordinal. ¿Cuáles son sus datos de esa variable? Puede ser, por ejemplo, primaria, otro dato puede ser secundaria, otro dato puede ser técnico, otro dato puede ser superior. Entonces, esos son los datos de una variable cualitativa ordinal. En las categorías que tiene, existe un orden. Es por eso que se llama ordinal. Por ejemplo, una variable cualitativa nominal. En una variable cualitativa nominal no hay orden, es solamente nombre. Por ejemplo, veamos una variable cualitativa nominal, estado civil. Un dato puede ser soltero, otro dato puede ser casado, otro dato puede ser viudo. Pero entre casado, soltero, viudo hay igual jerarquía. Por eso es solamente de nombre, es solamente de nombre. Otra variable cualitativa nominal puede ser, por ejemplo, distrito de residencia. Entonces puede ser, por ejemplo, Jesús María. Otro dato puede ser Lince. Otro dato puede ser Miraflores. Otro dato puede ser San Isidro. Pero entre esos datos no hay jerarquía. Todos tienen igual jerarquía. Por eso es nominal. En lo que es variables continuas y discretas, sí ya hemos visto ejemplos respectivos. Bien, en lo que corresponde a los softwares estadísticos, hay varios softwares estadísticos en el mercado. Algunos software son muy conocidos a nivel mundial, ¿no? Generalmente uno de los software más conocidos a nivel mundial es el SPSS, ¿no? Ese es un software que fue desarrollado en una universidad de Estados Unidos y se ha difundido a nivel de nuestra universidad también en sus laboratorios. Tienen instalado este software con la licencia respectiva. Además de este software, existen otros software como el Minitab, por el Stata también es otro software, y también hay diferentes software de libre uso, ¿no? De libre uso. La diferencia con estos software con licencia es de que estos software siempre paran modernizando, paran mejorando sus aplicaciones, haciéndolo más sencillo su uso. Entonces, es por eso de que son pues con licencia pagada. Dentro de todos ellos, por ejemplo, podemos hacer un pequeño comentario respecto al SPSS. Ese fue un software que se desarrolló en una universidad de Estados Unidos y a partir de esa universidad comenzaron a compartir con otras universidades y luego comenzaron a venderlo y se hizo tan popular a nivel mundial que ya digamos al final esa universidad tuvo que vender el software porque ya no podía competir a nivel comercial en el mercado
el mercado, digamos, en el mercado privado, ¿no? Entonces, la IBM lo compró. En junio del 2009 se anuncia que IBM, meses después de haber frustrado su intento de compra a la Microsystem, adquiere la SPS por 1.200 millones de dólares. Miren ustedes cuánto costó ese software, 1.200 millones de dólares. Y a partir del año 2000 aparecen las versiones IBM SPS Statics 19, el 2010, y siendo la última versión, la versión 26 del año 2019. Vean ustedes ese software, cuánto dinero costó, cuánto pagó la IBM para ser el dueño, 1.200 millones de dólares. ¿Por qué pagaron 1.200 millones de dólares? Porque este software lo utilizan muchas universidades a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Chile, en todas partes se utilizan este software. Y no solamente las universidades, sino también las empresas. Este software lo pueden encontrar ustedes en las diferentes empresas. Cuando van a ir a trabajar, algunos de ustedes van a encontrar este software con licencia que tienen las empresas. Hay en las empresas, hay en los ministerios, hay en los hospitales, ¿no? En las universidades a nivel mundial. Es por eso pues que la IBM arriesgó la compra por ese monto exorbitante, ¿no? 1.200 millones de dólares. Bien, vamos a continuar. Hemos visto los principales conceptos básicos, hemos visto el concepto general de la estadística, hemos visto el concepto de qué es estadística descriptiva, hemos visto el concepto de estadística inferencial, hemos visto el concepto de población y muestra, hemos visto la clasificación de variables, las variables cualitativas, las variables cuantitativas, hemos visto ejemplos de variables cualitativas nominales, de variables cualitativas ordinales, de variables continuas discretas y de variables continuas generales. Entonces, todos esos casos hemos visto como conceptos básicos de la parte introductoria del estudio de la estadística. Vamos a ver ahora cuál es la metodología para la distribución de frecuencias. En el caso de la distribución de frecuencias, también hay varios métodos para construir cuadros de distribución. Entonces, lo que vamos a mostrar es uno de esos métodos que existe para la organización de datos. ¿Cuál es la utilidad de la distribución de frecuencias? ¿Por qué es útil y por qué estudiamos la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias es útil porque nos permite ordenar un conglomerado, nos permite ordenar una base de datos que está en total desorden. Por ejemplo, yo puedo colocarme en la puerta de nuestra facultad un día con mi balanza y a medida que el alumno llega, le pido que suba la balanza y anoto su peso. Llega otro alumno, sube a la balanza, anoto su peso y al final yo puedo tener un listado de 500 datos, 500 datos, pero ese listado de 500 datos está en total desorden. Si yo quiero hacer una interpretación de los pesos de los alumnos, y ahí tengo una base de 500 datos, tengo un listado de 500 datos, yo no podría hacer una interpretación inmediata viendo los 500 datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ordenarlos, tengo que clasificarlos, tengo que sistematizarlos. Entonces, para clasificar y ordenar esa información que está en desorden, recurro a la distribución de frecuencias.
Entonces, la utilidad de la distribución de frecuencia radica en que sirve para el ordenamiento, para la clasificación de los datos, y de esa manera yo pueda interpretar el comportamiento de esa variable. Si yo no clasifico los datos, yo no voy a poder interpretar la variable. Imagínense pues, que tenga, por ejemplo, 2.000 datos, 3.000 datos, 5.000 datos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esa variable? ¿Cómo puedo conocer sus características de esa variable si no lo ordeno, si no lo clasifico, no lo sistematizo? Entonces, la utilidad de la distribución de frecuencia pues radica justamente en ordenar, en clasificar, en sistematizar la información y de esa manera poder interpretar las características de esa variable. Distribución de frecuencias. Dentro de la estadística, la distribución de frecuencias y los gráficos estadísticos son los instrumentos descriptivos más usados y con bastante aplicación práctica y común, debido a que no requieren estudios estadísticos previos y mucho menos complejos. La distribución de frecuencias consiste en ordenar los datos aleatorios provenientes de una muestra o población en categorías, clases o intervalos, utilizando un determinado procedimiento o método. Si se trata de una muestra, esta debe ser representativa de la población, para que los resultados obtenidos tengan cierto grado de confianza. Acá dice bien claro, si se trata de una muestra, esta debe ser representativa. Pues recuerden que para que una muestra sea representativa tiene que cumplir dos condiciones. La muestra tiene que haberse obtenido utilizando una técnica de muestreo y el tamaño de la muestra debe de respetarse. Una muestra con esas características tiene la categoría de representativa. ¿Cuál es la metodología para desarrollar una distribución de frecuencias? Punto 1. Identificación del tipo de variables. En la parte conceptual hemos visto los tipos de variables. Entonces, cuando analizamos una información, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de variable estamos estudiando, qué tipo de variable vamos a organizar, qué tipo de variable vamos a clasificar. El analista debe evaluar los datos numéricos y establecer si corresponde a una variable discreta o continua. Si los datos corresponden a una variable continua, entonces estos deben haberse obtenido como resultado de una medición utilizando algún instrumento. En caso contrario, si los datos corresponden a una variable discreta, entonces estos deben haberse obtenido como resultado de un conteo, de una evaluación sensorial o alguna cualidad o atributo sin utilizar instrumento alguno. Pero hay que tener en cuenta también aquí que, por ejemplo, para cuando dice de una evaluación sensorial, ¿no? Actualmente han desarrollado instrumentos electrónicos para poder determinar olores y también han desarrollado instrumentos electrónicos para determinar sabores. Entonces hay que tener bastante cuidado en este punto, ¿no? Cuando se dice, entonces estos deben haberse obtenido como resultado de un conteo, de una evaluación sensorial o alguna cualidad o atributo sin utilizar instrumento alguno. Pero ya con el avance tecnológico, algunas evaluaciones sensoriales se están realizando con instrumentos. Hay que tener presente eso. En el primer paso habíamos mencionado de que lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de variable y en función a eso ver qué ruta vamos a trabajar. Si es una variable cualitativa, tiene otro procedimiento. Si es una variable cuantitativa, tiene otro procedimiento. Los procedimientos son diferentes. Lo que vamos a ver es la metodología para una variable cuantitativa, o sea, una variable de medición. Entonces, el paso 2 va a ser la determinación del rango o amplitud. El rango o amplitud se obtiene como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿no? En una base de datos,
el Excel tiene aplicaciones directas para calcular el dato máximo y el dato mínimo. Paso 3. Establecer el número de clases empleando la fórmula de Sturges. La determinación del número de clases o grupos en los cuales uno quiere ordenar la información, hay cierta holgura en ese sentido para establecer este punto. Se puede utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Sturges, o también el analista o investigador puede establecer un número de clases o categorías en función a sus necesidades o en función a las características de la variable. Entonces, en un problema, puede haber, por ejemplo, 80 datos. Yo aplico la fórmula, me va a salir que tengo que construir, por ejemplo, 7 categorías, 7 clases. Pero el alumno Juan dice, bueno, ¿y qué pasa si yo lo hago en 5 categorías? También es válido, también es válido. Y el alumno José dice, profesor, ¿y si yo lo hago en 6 categorías, qué pasa? También es válido. Y otro alumno dice, profesor, ¿y si yo lo hago en 8 categorías, en 8 grupos, también es válido? Entonces, en este punto, digamos, hay cierta holgura. Lo único es de que se recomienda utilizar esta fórmula porque esta fórmula nos da, digamos, nos genera un balance de la información. Entonces, es recomendable utilizar esta fórmula, pero no es obligatorio. El analista puede establecer otro número de clases para poder organizar sus datos. Establecer el número de clases empleando la fórmula de Sturges. El criterio para establecer el número de clases que debe tener la distribución es flexible. El analista puede optar por utilizar la fórmula de Sturges o establecer un número de clases en función a la naturaleza de la variable. El número de clases debe ser un número entero, independiente del tipo de variable. Cuando el resultado de la ecuación de Sturges tenga decimales, entonces se debe redondear utilizando las reglas matemáticas de redondeo. El paso 4. Determinar el intervalo de clase. El intervalo de clase es la separación que existe entre clase o categoría y es constante para todas las categorías en toda la distribución. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el rango entre el número de clases. Cuando se está ordenando valores correspondientes a variables continuas, el valor de C, o sea del intervalo, puede contener decimales, siendo recomendable procesar la información con 3 decimales para alcanzar errores del milésimo. Eso también es una recomendación, no es obligatorio, se puede trabajar con 2 o un decimal. Pero recuerden, cuando se trabaja con 3 decimales, el margen de error es mínimo. Y en este caso, los errores van a ser del milésimo. Esa es la recomendación. En caso de ordenar datos de variables discretas, el valor de C debe ser entero, para lo cual se debe emplear el redondeo matemático en primera instancia. Y en caso que no sea posible estructurar las clases, entonces se recurrirá al criterio de adecuar la estructura de clases o categorías con redondeos a los enteros inmediatos superiores. Sin embargo, algunas variables discretas pueden admitir decimales, tales como valores monetarios, porcentajes y calificaciones. Paso 5. ¿Cómo se establece la primera clase o categoría? Cuando los datos a procesar corresponden a una variable continua, la primera clase tendrá el siguiente intervalo. O sea, el primer grupo va a estar constituido desde el dato menor hasta el dato menor más C. Y cuando la variable es discreta, la primera clase tendrá la siguiente estructura. Va a ser desde el dato menor hasta el dato menor más C menos 1. Donde XM es el dato menor, es el dato de menor valor numérico, y C es el intervalo
de clase que ha sido determinado en el punto 4. El paso 6 consiste en construir la estructura de clases. Entonces, el sea M sub J, M1, M2, MK, las clases o categorías. Pueden ser 5, 6, 7, 8, ¿no? C es el intervalo de clase determinado en el punto 4. XM es el dato de menor valor numérico y XMA es el dato de mayor valor numérico. Para lo indicado se tendrá la siguiente estructura asumiendo que la variable es continua. Entonces aquí tenemos un cuadro de distribución. En la primera columna es una columna nominativa donde se indica el número de clases o categorías. Si hemos establecido que vamos a hacer una distribución con 8 clases, ahí pues habrá 8 categorías, ¿no? Y las clases, en las clases absolutas ya viene pues el rango establecido. En la primera columna se coloca el límite inferior y en la segunda columna se coloca el límite superior. Ahora, la primera categoría que ustedes ven acá, vamos aquí a remarcarlo, a explicarlo. Aquí. Es lo que se ha desarrollado en el punto 5. Entonces, en esta primera categoría aquí tenemos el dato menor hasta el dato menor más C. Entonces, por ejemplo, si C vale 2, por ejemplo, si C vale 2, vamos a suponer que C vale 2, ¿ya? Y el dato menor es 20, el dato menor, por ejemplo, acá es 20, entonces la primera categoría sería desde 20 hasta 22. Sería desde 20 hasta 22. Así. Desde 20 hasta 22. ¿Cómo construimos la segunda categoría? A este 20 le sumo la constante C, que es 2. Si le sumo 2, acá va a ser 22. 22. Ese sería el límite inferior de la siguiente categoría. Ahora, para la siguiente categoría, a este 22 le vuelvo a sumar la constante 2. Entonces aquí sería 24. 24. A ese límite le vuelvo a sumar la categoría 2, no, el intervalo de C2, y la siguiente clase comenzaría en 26. 26. Y así sucesivamente a completar el número de categorías que se ha establecido. Entonces, si el intervalo es 2, entonces a 20 le sumo 2, sale 22. A 22 le sumo 2, 24. A 24 le sumo 2, 26. A 26 le sumo 2, 28. A 28 le sumo 2, 30. A 30 le sumo 2, 32. Hasta el número de clases que se ha establecido. Eso sería en el límite de clase inferior. Recuerden que esto de acá, en lo que está al lado izquierdo, son los límites inferiores de clase. Y lo que está al lado son los límites superiores de clase. Igualito sucede ahora con los límites superiores de clase. Si el primer límite superior de clase es 22, este de acá, este 22, a este 22 le sumo 2 y aquí voy a tener 24. A este 24 le sumo 2 y aquí voy a tener 26. A ese 26 le sumo 2 y aquí voy a tener 28. Voy a tener 28. Y así sucesivamente hasta completar el número de categorías. Esa es la forma como se construye un cuadro de distribución, ¿no? En el paso 1 determinamos el tipo de variable. En el paso 2 determinamos el rango. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. En el paso 3 aplicamos la fórmula y determinamos el número de categorías o clases.
si vamos a hacer 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, ¿no? El número de clases o categorías. En el siguiente paso, calculamos el intervalo, o sea, la distancia que hay entre grupo y grupo. Por ejemplo, acá miren ustedes, ¿cuál es la distancia que hay? Vamos a cambiar de color. Acá, el azulito. Ya. ¿Cuál es la distancia que hay entre grupo y grupo? 2. Y ese es el intervalo de clase. ¿Cuál es la distancia que hay entre grupo y grupo? 2. ¿Cuál es la distancia que hay entre grupo y grupo? 2. ¿No? Entonces, este 2, el intervalo de clase C, ¿no? Ese es el intervalo de clase C, ¿no? Esa es la constante con la cual uno construye el cuadro de distribución. Y esa misma constante también pues, está pues acá en el límite superior. Acá en el límite superior es igual, ¿no? La distancia que hay entre ese con este también es 2, porque con ese 2 se ha estructurado todo. Y aquí también es 2, ¿no? Bien. Entonces, esa es la forma como se construyen los cuadros de distribución, utilizando la metodología que estamos explicando. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe. ¿Pregunta? Solamente para hacer una acotación, para hacerla también, digamos, las clases un poco más interesantes y que los alumnos puedan prestar un poco más de atención. Al final del curso podemos tomar una evaluación para así darle validez también a la constancia que les va a proporcionar. No sé si usted está de acuerdo, ingeniero. Ah, por supuesto, eso depende, digamos, de la oficina de usted, la que organiza. Entonces, por ejemplo, al final del curso podemos tomar una evaluación en una plantilla Excel, ¿no? Y digamos, con un tiempo limitado para que todos los participantes, se les certifique, digamos, aprobar la prueba, ¿no? Hacer un cuadro de distribución, hacer un gráfico, lo mínimo que podrían, digamos, las competencias que alcanzaría un alumno al finalizar esta jornada que estamos haciendo es que el alumno sepa hacer el cuadro de distribución y hacer un gráfico. Puede ser un histograma, un gráfico circular, pero todo con Excel. Esa podría ser con el cual podemos finalizar el curso. Estoy de Muy acuerdo, bien. ingeniero. Depende de usted. No. De todas maneras, eso ya hay que darlo por hecho. Solamente para conocimiento de los presentes, entonces, se va a tomar una evaluación al final del curso, o sea, el día miércoles. Gracias, ingeniero. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Está bien. Ya. Continuamos, señores. Bien, entonces aquí se está explicando todo lo que he presentado ahí en el punto anterior. A la estructura de la tercera columna del cuadro anterior se le conoce como clases absolutas y son aquellas que resultan de la distribución inicial de datos dentro de las clases absolutas. Todos los valores que se encuentran al lado izquierdo del intervalo se les conoce como límites de clase inferior y lo que se encuentran al lado derecho, límites de clase superior. Además, cuando la variable es continua, la distribución se inicia en el dato menor de la primera clase y termina con el dato mayor de la última clase. Luego viene el punto de la tabulación. Tabular o distribuir datos en clases o categorías. La distribución de frecuencias sirve para presentar información ordenada en clases o categorías con sus correspondientes cantidades y en cada una de ellas siendo económico y útil para su interpretación. Análisis y toma de decisiones. Mientras tanto, el aspecto negativo se refleja debido a que dicha distribución comienza a incorporar otros tipos de errores al margen del error experimental. Construidas las clases absolutas, los datos en estudio deben distribuirse a las categorías respectivas.
algo así como compartimientos en los cuales se colocarán los datos que se encuentran en cada una de estas clases. Punto 7. Tabular o distribuir datos en clases o categorías. La frecuencia absoluta lo constituye el número de datos que una vez finalizada la distribución se encuentran en cada clase. Los límites superior e inferior de clase deben estar definidos empleando la simbología matemática de intervalos. Para variables continuas se emplea como norma intervalo cerrado en el límite inferior e intervalo abierto en el límite superior. Y para variables discretas, cerrado en ambos límites. Bien, número de datos n es la suma de todas las frecuencias absolutas. Debe dar como resultado el número total de datos que se está evaluando. Las clases reales, en caso de variables discretas, dada la discontinuidad de la función matemática, es necesario determinar clases reales. Dichas clases se obtienen determinando en primera instancia la diferencia que existe entre el límite superior de una clase con el límite inferior de la clase que se encuentra debajo del anterior, la cual es constante en toda la distribución. Esta diferencia se divide en dos partes iguales, lo que se distribuye de la siguiente manera. Una mitad se suma a los límites superiores absolutos y la otra mitad se resta a los límites inferiores absolutos. De esta manera, la función tendrá continuidad numérica para los análisis posteriores. La frecuencia relativa son fracciones que representan a las clases dentro de la distribución. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el número total de datos o entre la suma total de las frecuencias absolutas. La sumatoria de todas las frecuencias relativas da como resultado 1. Es recomendable trabajar con 3 decimales para disminuir el error de cálculo al milésimo. Frecuencias porcentuales son porcentajes que representan a las clases dentro de la distribución. Se determina multiplicando la frecuencia relativa por 100. La suma total de estas frecuencias es 100, es decir, 100%. Las frecuencias angulares son frecuencias que están relacionadas a la circunferencia, donde cada clase forma parte de una región angular, cuando dicha distribución es representada en un gráfico circular. Se obtiene multiplicando las frecuencias relativas de cada clase por 360 grados y la suma total de todas estas frecuencias angulares debe ser 360. Esta información se utiliza para la construcción de gráficos circulares y tiene más aplicación cuando se describen variables discretas. Frecuencias acumuladas son frecuencias que se obtienen por sumatorias sucesivas en forma ordenada con un sentido definido. Se pueden acumular las frecuencias absolutas relativas y porcentuales. El sentido de la acumulación puede ser ascendente o descendente. Las marcas de clase son indicadores que representan el valor central de cada clase y se obtiene como la semisuma del límite inferior y superior de cada clase. Bien, vamos a ver aquí un problema. Se tiene un lote de producción de 750 cajas de merluza entera congelada proveniente de un complejo pesquero. Empleando la tabla de plan de muestreo simple a un nivel de inspección normal, con un nivel de calidad aceptable AQL 6.5 se determinó un tamaño de muestra de n igual 32, luego del cual se cuantificó el peso bruto de todas las muestras, obteniéndose los siguientes resultados en kilogramos. Aquí vamos a ver un caso para variables cuantitativas continuas. Bien, aquí tenemos los datos del problema. Aquí tenemos los 32 datos del problema. Son pesos en kilogramos. Y nos pide elaborar un cuadro de distribución y desarrollar la aplicación de todas sus propiedades.
Entonces, siguiendo la secuencia que hemos establecido, paso 1, identificación del tipo de variable. La variable cuantificada corresponde a una medición que es el peso en kilogramos. Por lo tanto, es una variable de carácter continuo. Peso en kilogramos es una medición variable cuantitativa continua. Cálculo de rango o amplitud. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo. El máximo es 34.8, el mínimo es 28.2. La diferencia entre los dos nos da el rango. El rango sale 6.6. Cálculo del número de clases acorde a la fórmula de Sturges. La fórmula nos dice que el número de clases es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n, donde n es el número de datos. Reemplazamos acá en la fórmula y m sale 6 clases. Quiere decir que vamos a construir 6 categorías. Es como decir, vamos a hacer un edificio de 6 pisos. Igualito. Conocido el número de clases, pasamos a determinar el intervalo de clase C. El intervalo de clase C, que es la distancia que hay de grupo, es el rango entre el número de clases, o sea, 6.6 entre 6, y C sale 1.1. Como la variable es continua, C puede tener decimales. Si la variable fuera discreta, este C habría que llevarlo a un valor entero. Determinación de la primera clase. La primera clase va del número menor al número menor más C. Reemplazando valores, se tendría de que la primera clase va a ser desde 28.2 hasta 28.2 más 1,1. Entonces la primera clase será desde 28,2 hasta 29,3. Construcción de las clases. Se tendrá en cuenta que la primera distribución se obtendrá las clases absolutas con su respectiva frecuencia absoluta. Aquí tenemos el cuadro de distribución. Entonces, según la fórmula de Sturges, acá se ha establecido que vamos a hacer 6 clases. Aquí está, 6 clases. Quiere decir que los 32 datos del problema lo vamos a organizar en 6 clases. 6 clases. O sea, 6 grupos. Como decir, 6 pisos. Entonces aquí está el 1, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las 6 clases, los 6 grupos. ¿No? Luego, en el paso anterior, vimos de que la primera clase, desde 8.2 hasta 29.3. Y este es el resultado de la fórmula que dice de que la primera clase va desde el dato menor hasta el dato menor más C. Entonces la primera clase va de 28.2 hasta 29.3. Entonces, ese resultado está acá. Aquí está la primera clase. Ahí está la primera categoría. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado, en este problema, el valor de la constante C, la constante C es 1. Ese es el intervalo. Ese es el intervalo con el cual se tiene que construir todas las categorías. Entonces, aplicando la metodología que hemos establecido, pues a 28.2 le sumamos 1.1. A 29.3 le sumamos 1.1. A 30.4 le sumamos 1.1. A 31.1 le sumamos 1.1. A 32.6 le sumamos 1.1. Y obtenemos esos resultados. Igual va a suceder con el límite superior. A 29.3 le sumamos 1.1. A 30.4 le sumamos 1.1. A 31.5 le sumamos 1.1. A 32.6 le sumamos 1.1. Y a 33.7 le sumamos 1.1. Y ahí tenemos el cuadro de distribución. Luego,
vamos a hacer la etapa del conteo. En la primera columna tenemos las clases absolutas, lo que hemos estructurado en el paso anterior. Recuerden acá que la estructura del intervalo en el límite inferior es cerrado y en el límite superior es abierto. Entonces, por otro lado, ustedes observan acá de que en el límite, acá en este límite superior hay 29.3 y acá en segunda categoría también hay 29.3. Entonces, el 29.3 está en la primera categoría y en la segunda categoría. Igual también ustedes pueden observar con el 32.6, que está en la cuarta categoría, y también el 32.6 está en la quinta categoría. Bueno, ¿cómo entendemos esta parte de la distribución? Cuando acá mencionamos del límite abierto, cuando estamos hablando acá de este corchete, que es el límite abierto, quiere decir que acá 29.3, en sí 29.3 no le corresponde esta ubicación. 29.3 está ubicado en la segunda categoría. En la primera categoría, en realidad eso es 29.299999. O sea, acá en realidad es 29.29999. Aquí donde está 30.4, no le corresponde 30.4, sino le corresponde 30.399999. Igual acá, donde es 31.5, no le corresponde 31.5, sino le corresponde 31.499999. Es por eso que acá se pone el límite abierto, pero se escribe de esta manera. 29.3 límite abierto, quiere decir que 29.3 no le pertenece a la primera clase. El 29.3 le pertenece a la segunda clase. Entonces yo, si base de datos, por ejemplo, tengo 30.4. Tengo un dato, 30.4. ¿Dónde lo ubico? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera categoría? 30.4 como dato le pertenece a la tercera categoría. Igual, 32.6. 32.6, ¿a quién le corresponde? A la quinta categoría. A esta le corresponde. Aquí está 32.6. Y un 32.6 se tiene que contabilizar en la quinta categoría. Esos son los criterios que hay que utilizar para establecer, digamos, la distribución de datos. Entonces, el conteo consiste en identificar entre 28.2 y menos de 29.3, porque 29.3 no pertenece a la primera categoría. ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? De los 32 datos que tenemos, ¿cuántos hay entre 28.2 y menos de 29.3? Dice que hay dos datos. Hay dos datos. Entonces, eso va en el conteo. En la frecuencia absoluta va pues 2. Esa es la frecuencia absoluta, 2. Ahora, en la segunda categoría, ¿cuántos datos hay? Ahora sí, entre 29.3 y menos de 30.4. Menos de 30.4, ¿eh? 30.4 no pertenece a la segunda categoría. Ahí hay 5 datos. Hay 5 datos. Acá 5, numéricamente 5. En la tercera categoría sí está 30.4. ¿Cuántos datos hay entre 30.4 y menos de 31.5? Bueno, ahí hay 14 datos. Esta etapa del conteo, es fundamental para cuantificar exactamente cuántos datos pertenece o cuántos datos se encuentra en cada categoría. Ahora, encontrar estas categorías con el Excel es sumamente rápido, hay que trabajar con la constante de la suma, ¿no? Y los conteos también lo vamos a hacer ordenando la información de tal manera que se pueda identificar los rangos respectivos.
Observaciones. La distribución comienza con el dato menor y termina con el dato mayor por ser una variable continua. Pero esa condición solamente sucede con variable continua. Cuando la variable es discreta, hay mucha distorsión en los resultados. Una variable discreta, por ejemplo, se va a terminar generalmente en un dato muy por encima del dato mayor. Y en variables discretas, por ejemplo, ustedes pueden calcular que se va a construir 7 categorías y de repente solamente se construye 3 categorías. O sea, cuando uno trabaja variables discretas hay que tener mucha lógica para poder organizar esos datos. La frecuencia absoluta queda representada por Fi. La diferencia entre el límite superior de la primera clase con el límite inferior de la segunda clase es 0. Eso también se da solamente en variable continua. Entonces no es necesario determinar clases reales, dado que la variable es continua, por lo que las clases absolutas a la vez son clases reales. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Si ustedes suman las frecuencias absolutas y no coincide con el número de datos que están ordenando, se han equivocado. Habría que hacer nuevamente el análisis de conteo. Bien, aquí en la primera columna tenemos las frecuencias absolutas y esa sumatoria da 32. Si esa sumatoria no da el número total de datos, hay que hacer una revisión integral del conteo. En la segunda columna tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. En el Excel basta que fijemos solamente la primera operación y luego simplemente se arrastra y se obtiene todas las frecuencias relativas. Y para comprobar, se aplica suma automática en el Excel y esa sumatoria automáticamente debe salir 1. Debe salir 1. Aquí vamos a ver frecuencias porcentuales. Bueno, en la primera columna tenemos la frecuencia absoluta, cuya sumatoria debe ser igual al número total de datos que estamos ordenando. En la segunda columna tenemos frecuencia relativa. Esa sumatoria de frecuencia relativa debe ser exactamente 1. En la tercera columna tenemos el procedimiento, cómo se obtiene la frecuencia porcentual. ¿Cómo se obtiene la frecuencia porcentual? Cada frecuencia relativa se multiplica por 100. En el Excel basta que se ejecute la primera operación, simplemente se arrastra y se encuentran todas las frecuencias porcentuales. Y por otro lado, hay que verificar que la sumatoria de las frecuencias porcentuales debe ser 100.00. Y ahora tenemos frecuencias angulares. Bueno, en los últimos años las frecuencias angulares ya no se está utilizando mucho porque todos los gráficos circulares, digamos ya los softwares lo desarrollan. Pero antiguamente, cuando todavía no existían los softwares estadísticos, los gráficos circulares tenían que hacerse a mano. Entonces tenía que calcularse la región angular, medir con el transportador el ángulo y crear la región angular y seguir midiendo y construir el gráfico circular. Si queremos hacer un gráfico circular a mano, necesitamos calcular las frecuencias angulares. Por concepto, la sumatoria de frecuencias angulares tiene que ser 360 grados. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la frecuencia relativa por 360. Frecuencias acumuladas. Hay dos formas de acumular valores, en forma ascendente y en forma descendente. Cuando hablamos de frecuencias acumuladas ascendentes, es porque cuando uno lee de arriba para abajo. Es la forma como leemos, de arriba para abajo. Si ustedes agarran un texto, ¿cómo leen? De arriba para abajo. Esa es la forma de lectura.
Entonces, si ustedes leen una secuencia numérica de arriba para abajo, como debe ser, y si ven que los números van aumentando, si ven que los números van aumentando con cierta lógica, entonces dirán que son frecuencias acumuladas ascendentes. Y si ustedes ven que los números van disminuyendo, ¿no? Si ustedes ven que los números van disminuyendo, dirán que son frecuencias acumuladas descendentes. Pero ¿descendentes a qué? Descendentes a la forma como leemos. Y cuando hablamos de ascendentes, ascendentes respecto a qué? A la forma como leemos. ¿Cómo leemos? Vamos a ver acá, acá, ahí tenemos frecuencias absolutas. En la primera columna tenemos las frecuencias absolutas individuales. Entonces, si yo quiero acumular en forma ascendente, tengo que comenzar a acumular de arriba para abajo. Entonces yo digo ya, miren, hasta acá, hasta ahí. ¿Cuánto acumulado hay? 2. Ahora, acumulado hasta acá. ¿Cuánto hay acumulado hasta ahí? 2 más 5, 7. Entonces, acumulado 7 hasta ahí. Ahora, acumulado desde arriba hasta acá. 14. ¿Cuánto acumulado hay? 2 más 5 más 14. Acumulado 21. Ahora sigo acumulando. Desde arriba hasta ahí, acumulado, hasta ahí. ¿Cuánto acumulado hay? 27. Sigo acumulando. Hasta 4, hasta acá. Todo eso ya sigo acumulando. ¿Cuánto de acumulado hay? 31. Finalmente acumulo todo. Ya, acumulado hasta ahí, ¿cuánto hay? 32. 32. Entonces, vean ustedes acá la columna de frecuencias acumuladas, que son estas de acá, están acumulándose para abajo. O sea, los valores van aumentando en función en función ascendente a la forma como leo. Si yo leo esta información, primero leo pues 2, luego 7, 21, 27, 31, 32. Entonces, esta es una frecuencia acumulada ascendente a la forma como leo. Igual podemos hacer con las frecuencias relativas. Acá yo tengo las frecuencias relativas individuales, cuya sumatoria da 1. Si yo sumo estas frecuencias, me va a dar 1. Entonces acá yo también lo puedo acumular. Si acumulo hasta acá, ¿cuánto hay acumulado hasta ahí? 0.061. Si acumulo esto hasta acá, sería pues esto más esto, 0.218. Si acumulo hasta acá, ya sería 0.656. Ya, si acumulo acá, ¿no? Ya está llegando a 0.844. Si acumulo hasta acá, si acumulo hasta ahí, ya estoy llegando a 0.96. Bueno, y si acumulo todo, me sale 1, pues. Entonces, en una columna de datos de ese tipo, los valores, ustedes observen, está aquí aumentando. Entonces, esto se llama una frecuencia acumulada ascendente. En este caso es frecuencia relativa acumulada ascendente. Igual sucede con la frecuencia porcentual. En la frecuencia porcentual, acá porcentuales individuales. Si yo sumo esas frecuencias, me va a dar 100. Igual voy acumulando hasta ahí 6.2, acumulo hasta acá, acumulo hasta ahí 21.8, ¿no? Acumulo hasta acá,
hasta ahí me sale 65, ¿no? Acá, todo eso acumulo, me sale 84. Acumulo hasta ahí, me sale 96. Y acumulo todo, me sale pues 100%. Esa es la lógica de la frecuencia acumulada ascendente. Veamos ahora la frecuencia acumulada descendente. En el caso de la frecuencia acumulada descendente, entonces yo cuando leo voy a ver de que los valores van disminuyendo. ¿Cómo se construye estas frecuencias? Se construye ahora de abajo para arriba. Aquí tenemos las frecuencias absolutas. Aquí están las frecuencias absolutas. Vamos a ver cómo se acumula en forma descendente las frecuencias absolutas. Se comienza por abajo. Entonces, vean ustedes ya. Yo acumulo hasta ahí. ¿Cuánto hay? 1. 1. Ya, ahora acumulo. ¿Cuánto hay acumulado hasta ahí? 5. Ahí está, pues 5. Ahora acumulo de abajo hasta acá. ¿Cuánto hay acumulado de abajo hasta el 6? 11. 11. Acumulo de abajo hasta acá, hasta 14. ¿Cuánto hay acumulado hasta ahí? 25. Sigo acumulando hasta acá. ¿Cuánto hay acumulado de abajo hasta el 5? 30. Y si acumulo desde abajo hasta el 2, y todo ya, pues 32. Ya, 32. Entonces, cuando yo leo esta columna de frecuencias acumuladas, ¿por dónde comienzo a leer? Por el 32. Leo 32, leo 30, 25. ¿Qué voy observando? Que va descendiendo. 11, 5 y 1. Va descendiendo a la forma como leo. Entonces, corresponde a una frecuencia absoluta acumulada, pero descendente. Igual sucede con la frecuencia relativa. Acá, la frecuencia relativa, tenemos los valores individuales, valores acumulados. Si yo sumo todo eso, me va a dar 1. Si yo sumo todo eso, me va a dar 1, por concepto. ¿Cómo se acumula la frecuencia acumulada descendente? Por abajo. Ya. Acumulo hasta acá. ¿Cuánto sale? 0.031. Acumulo hasta acá. La suma de estos dos, ¿cuánto sale? 0.156. Acumulo estos tres. ¿Cuánto sale? 0.344. Acumulo hasta acá. ¿Cuánto sale? Sale pues 782. Sigo acumulando. Hasta ahí acumulo todo eso. Me sale 0.938. Y si acumulo todo, pues me va a dar 1. Acumular todo es como si sumara todo, pues me da 1. Ahí está el 1. Si se acumulo hasta 0.062, el acumulado es 1. Entonces, si yo leo estos valores de las frecuencias acumuladas, en función a la forma como se lee, de arriba para abajo, lo primero que voy a leer va a ser el 1. Leo el 1, luego voy a leer .938, .782, .344, .156, .031. ¿A qué conclusión llego? Que es una frecuencia acumulada descendente, porque va disminuyendo. Igual sucede con la frecuencia porcentual. Aquí con la frecuencia porcentual, ¿no? Acá tengo las frecuencias porcentuales individuales. Si yo sumo esto, me va a dar 100. ¿Cómo acumulo? De abajo para arriba. ¿Cuánto he acumulado hasta ahí? 3.1. ¿Cuánto hay acumulado hasta acá? 15.6.
¿Cuánto hay acumulado hasta acá? No, no. Y se va así encontrando los acumulados. Si yo leo las frecuencias porcentuales acumuladas, va disminuyendo. Por eso es que frecuencia porcentual acumulada descendente. Descendente. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Bien, seguimos viendo la parte teórica. En la siguiente sesión estaremos viendo exclusivamente la aplicación de Excel porque ya nos va a ganar el tiempo. Veamos los gráficos estadísticos. Son representaciones gráficas para una mejor comprensión y análisis de los datos. Los gráficos pueden ser individualizados, combinados o comparativos según el objetivo de estudio. En un contexto práctico, en un contexto más práctico, es una forma de representar los datos para un público generalmente familiarizado con la estadística. Entre los gráficos más importantes y usados podemos mencionar los siguientes: el gráfico de barras o histogramas, los polígonos, los gráficos de frecuencias acumuladas o ojivas, los gráficos de sectores o circulares, series de tiempo comparativos, entre otros. Recuerden, si ustedes revisan las tesis, casi el 95% de las tesis siempre presentan gráficos estadísticos y presentan tablas de distribución. O sea, son herramientas muy utilizadas para los trabajos de investigación y a nivel empresarial de igual manera. Los informes técnicos, los informes de gerencia, las exposiciones a nivel de gerencia, todos son a través de gráficos y tablas. Y para ello ustedes requieren estar preparados y capacitados en la construcción de tablas y gráficos que cumplan todas las normas establecidas para, digamos, su validación. La metodología para los gráficos se recomienda dimensionar la altura del eje vertical X sea aproximadamente las 3/4 partes del eje horizontal X. En algunas representaciones se puede utilizar figuras características que reflejan lo que se desea representar, lo cual se conoce como pictogramas. Bueno, en los gráficos uno puede pues insertar figuras, ¿no? Es factible insertar figuras. En caso de valores con gran dispersión es conveniente en muchos casos utilizar gráficos semilogarítmicos y logarítmicos. Bueno, hay datos pues, por ejemplo, algunos alumnos que han llevado los cursos, por ejemplo, de microbiología, el crecimiento exponencial de los microorganismos ya no permite trabajar en un gráfico de ejes decimales, sino muchas veces un eje va a ser decimal y el otro eje va a ser logarítmico, de que va de 1, 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? Entonces, para ese tipo de análisis hay que utilizar papel logarítmico o papel semilogarítmico. El gráfico en la parte superior debe tener numeración y un título que defina la variable que se está estudiando en forma concreta. Esta característica ahorita lo estamos utilizando constantemente en la revisión de tesis, ¿no? Donde todos los gráficos tienen que tener numeración y tienen que tener un título, ¿no? Obligatoriamente. Aparte de eso, tienen que tener unidades en los ejes horizontal y debe tener fuente u origen de los datos, ¿no? De dónde proceden los datos. Entonces, estas características tienen que cumplir todos los gráficos. Y eso paramos revisando y muchas veces paramos observando a los tesistas, a los que presentan monografías para titulación profesional.
Los gráficos son representaciones gráficos que emplean rectángulos o barras. Bueno, es el gráfico de barras, cuyas longitudes son proporcionales a los respectivos valores de las frecuencias. Estas barras por lo general son verticales y en algunos casos también pueden graficarse en forma horizontal, así como en forma acumulativa y comparativa. En el eje horizontal X, en las abscisas, se ubican las clases absolutas, ordenándose de izquierda a derecha en forma separada. En el eje vertical Y ordenada se ubican las frecuencias, lo cual debe ordenarse de abajo hacia arriba. Una vez dimensionados los ejes, se construyen las barras, cuyas alturas son proporcionales a sus respectivos valores de frecuencias. Ejemplo de aplicación para variable cualitativa. Construir un gráfico de barras con frecuencias absolutas para la siguiente tabla de distribución que corresponde al tipo de carne que consumen las amas de casa del distrito del INSE un determinado día del presente mes realizado por la empresa La Segoviana S.A. Entonces aquí tenemos tipo de carne y la frecuencia absoluta. Aquí la variable de estudio es una variable cualitativa nominal. Esa es una variable cualitativa nominal, tipo de carne. Sus categorías son carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pato, carne de carnero. Entonces ahí el tipo de variable es cualitativa nominal. Y sus categorías son carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pato y carne de carnero. Y sus frecuencias tenemos ahí 9, 4, 13, 2, 5, 33. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, el 9? Diremos pues que hay 9 amas de casa, porque la información se ha realizado con ama de casa. Diremos, hay nueve amas de casa que han respondido que consumen carne de res, ¿no? Esta información, por ejemplo, para hacer el gráfico en Excel, simplemente lo digitamos, los tipos de carne en una columna, las frecuencias en otra columna, sombreamos ambas columnas y nos vamos a insertar al menú de gráficos, nos vamos a los gráficos de barras y encontramos la barra. Aquí tenemos el resultado, pero el resultado que nos da el Excel no es el gráfico que estamos viendo acá al instante. El Excel nos da un gráfico donde nosotros tenemos que añadirle la fuente, nosotros tenemos que ponerle unidades en los ejes, nosotros tenemos que ponerle la numeración de la figura y nosotros tenemos que ponerle el título. O sea, el Excel nos da solamente las barras, nos da las barras. Y digamos, utilizando las propiedades digamos, del menú de gráficos, ya vamos a ver otras características, cambiar de color, cambiar de fondo y otras bondades más que tiene el Excel que lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, un gráfico, para que sea, digamos, correcto, número 1, debe tener su numeración. 2, debe tener su título. Debe tener su fuente. Debe tener unidades en los ejes. Un gráfico circular tiene mejor aplicación cuando se trata de variables discretas o atributos. Consiste en graficar una figura circular que se divide en sectores angulares, los cuales representan a las clases, para lo cual se requiere determinar las frecuencias angulares de la distribución. Al igual que los demás gráficos, debe incluir numeración, un título en la parte superior de la figura. En la parte inferior debe estar indicada la fuente de información y, si es necesario, su leyenda. Acá tenemos otro gráfico que se ha obtenido también con el Excel. Entonces, este gráfico es una copia del Excel. En el Excel uno estructura todo el gráfico con todas sus características y luego hace una copia y uno lo puede pegar en el PPT o en el Word. Igual, tiene que tener numeración, tiene que tener título, tiene que
tener fuente. Y en este caso, gráficos circulares, generalmente hay que ponerle su leyenda, su leyenda. Luego, aquí tenemos una variable cuantitativa continua. No, es el número de alumnos por aula. Esta es una variable discreta, es una cuantitativa discreta, número de alumnos por aula. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 6 clases, 6 categorías con su respectiva frecuencia. Y utilizando el Excel podemos encontrar ese gráfico de barras. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el eje X, la variable número de alumnos por aula y los rangos de cada grupo. Y en la parte superior está el valor de la frecuencia. En el eje Y está diciéndose el número de aulas, ¿no? Número de alumnos por aula. Tiene su título y su numeración. ¿Cómo interpreto, por ejemplo, yo la primera barra? La primera barra. Yo interpreto, yo puedo darles un gráfico así y le digo, a ver, interprétame la primera barra. La primera barra se interpreta de que hay 4 aulas, donde en cada una de ellas hay entre 9 a 10 alumnos. ¿Cómo interpreto la cuarta barra? La cuarta barra interpreto de que hay 20 aulas, donde en cada una de ellas hay de 15 a 16 alumnos, ¿no? Esas son la parte de interpretación. Recuerden que la estadística son dos cosas complementarias. Una parte, la parte operativa, mecánica, matemática, y la otra parte, la interpretación. Entonces, 50% es la parte operativa, matemática, y 50% es la interpretación. Si haces el cuadro y no sabes interpretar, estás en 50%. Aquí también tenemos un gráfico circular que ha sido aplicado al mismo problema. Tiene su numeración, tiene su título, tiene su fuente. ¿No? Y ahí las leyendas están indicadas en cada región angular. El histograma generalmente se define como barras unidas, y este gráfico se aplica fundamentalmente para variables continuas. Entonces, cuando las variables continuas, las clases están juntas. Entonces las barras tienen que estar unidas, ¿no? Y lo que hay que hacer aquí es unir las barras. El Excel tiene una función para unir las barras. Entonces, primeramente, cuando uno aplica el gráfico, nos va a salir el gráfico de barras. Pero luego, entrando a una función, comenzamos a unir las barras hasta que se unen completamente y ya se convierte en histograma. Aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes, por ejemplo, acá en este ejercicio, las barras van a ser unidas porque la primera barra termina en 29.29999 y la segunda barra comienza en 29.3. Ahí está unida la barra. La segunda barra termina en 30.39999 y la siguiente comienza en 30.4. Entonces estas barras tienen que estar unidas, ¿no? Entonces para que estén unidas, entonces hay una aplicación del Excel. Entonces ahora esto, vean ustedes cómo sale el histograma. Las barras están unidas, ¿no? Esto también es resultado del Excel. Igualito, tiene que tener su numeración, tiene que tener su título, tiene que tener su fuente y unidades en los ejes.
Por ejemplo, acá cómo interpretamos la tercera clase. La tercera clase donde está el 14, ¿no? Hay 14 cajas, ¿no? Hay 14 cajas de merluza congelada, donde cada una de ellas tiene un peso entre 30.4 y menos de 31.5 kilogramos. Ojo a cómo estoy interpretando. Hay 14 cajas hay 14 cajas de merluza congelada, donde cada una de ellas, o sea, cada una de las cajas, tiene un peso entre 30.4 y menos de 31.5 kilogramos. Yo no puedo decir 31.5 porque 31.5 pertenece al otro grupo. Entonces yo tengo que decir entre 30.4 y menos de 31.5 kilogramos. Todos los gráficos tienen que tener numeración, tienen que tener título, tienen que tener leyenda, tienen que tener unidades en los ejes y los gráficos circulares tienen que tener leyenda. Luego tenemos los gráficos con frecuencias acumuladas, tanto ascendentes como descendentes, y a esos gráficos se les llaman ojivas. Entonces, ahí tenemos ojivas ascendentes y ojivas descendentes. Estos gráficos, por ejemplo aquí, tenemos este problema, que es el mismo del anterior y nos pide, a ver, calcule la ojiva ascendente o gráfico acumulado ascendente. Entonces, ese gráfico acumulado ascendente trabaja con frecuencias acumuladas ascendentes. Y si vamos a construir el gráfico acumulado descendente, hay que construir con las frecuencias acumuladas descendentes. Entonces, dada una distribución de este tipo, es necesario calcular las frecuencias acumuladas ascendentes o descendentes. Ahí tenemos la ojiva. Ahí tenemos la ojiva. Entonces, ese es un gráfico de frecuencias acumuladas ascendentes. Igual, tiene su numeración, tiene su título, tiene su fuente y tiene unidades en los ejes. Tiene unidades en los ejes. Bien, señores, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy día. El miércoles estaremos entrando a hacer los ejercicios. Ya hemos visto toda la parte teórica de cuál es el principio teórico de la distribución de frecuencias, cuál es la utilidad de la distribución de frecuencias, la metodología. Hemos visto los gráficos, ¿no? La metodología, las normas, y lo único que vamos a hacer con el Excel es hacer cumplir esos procedimientos y esas normas aprovechando las bondades y la velocidad que tiene el software. Bien, señores, gracias por la atención. Los materiales de clase voy a coordinar con el ingeniero, con el doctor Álvarez, para que compartan con todos los asistentes. Bien, señores, gracias por la atención. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud antes de cerrar la clase? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Yo tenía una consulta. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Dígame. Con respecto a las frecuencias acumuladas, ¿en qué momento se utiliza las frecuencias acumuladas descendentes y las descendentes? Bueno, vamos a ver, hay problemas de aplicación donde el uso de estos gráficos son muy prácticos, ¿no? Entonces, hay que recurrir a estos gráficos para contestar determinadas preguntas. Cuando nos piden, por ejemplo, ¿cuántos alumnos a lo más tendrán 25 años? ¿Cuántos productos tienen por lo menos 5 kilos? Entonces, para responder esas preguntas tenemos dos alternativas. O hacemos un análisis, hacemos un análisis tipo aritmético, o utilizamos directamente estos gráficos acumulados.
Entonces, para responder ese tipo de preguntas son útiles estos gráficos acumulados. Ah, ok. Ok, entiendo, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. La unidad de investigación, innovación y emprendimiento le agradece a usted, ingeniero Walter Blas, por la exposición, y a los estudiantes los esperamos la siguiente semana a la misma hora. Gracias a todos. Buenas noches. Bien, gracias a todos. Gracias, ingeniero. Nos estaremos viendo.